Hola, mi nombre es Daineska Miquilena, estudiante del quinto trayecto de electricidad de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui y estaré desarrollando el tema de centrales eléctricas. La generación de la energía se refiere a la electricidad que se crea en plantas capaces de obtener electricidad a partir de energías primarias. Las denominadas energías primarias renovables son el viento, la radiación solar, las mareas, y las no renovables son el carbón, el gas natural y el petróleo. Estos se estarán desarrollando a lo largo de esta unidad. La generación de electricidad debe partir de una fuente de energía primaria como un combustible o un flujo de energía primaria. Estos combustibles y flujos generalmente se convierten en corriente eléctrica que transmite energía eléctrica a la red. Es posible tanto generación de corriente alterna como la generación de corriente continua. Casi toda la electricidad que se produce con un generador es corriente alterna. El movimiento, que es la energía cinética, se convierte en campos eléctricos y magnéticos que crean una fuerza electromotriz que hace que la corriente fluya. El motor sincrónico, en la mayor parte de la energía eléctrica, es producida por generadores sincrónicos trifásicos. Estos generadores sincrónicos o síncronos con potencias nominales de varios cientos de megavatios son comunes. Principio de funcionamiento del alternador. Un alternador o generador síncrono funciona según el principio de la inducción electromagnética, es decir, cuando cambia el flujo que une a un conductor, se induce una fuerza electromotriz en el conductor, y cuando el devanado del inducido del alternador se somete al campo magnético giratorio, el voltaje se generará en el devanado del inducido. Cuando el devanado de campo del rotor del alternador recibe una energía del excitador de corriente continua, los polos norte y sur alternos se desarrollan en el rotor. Y cuando el rotor gira en sentido contrario a las agujas del reloj mediante un motor primario, los conductores del inducido colocados en el estator son cortados por el campo magnético de los polos del rotor. Como resultado, la fuerza electromotriz es inducida en los conductores del inducido debido a la inducción electromagnética, y esta fuerza electromotriz inducida es alterna porque los polos norte y sur del rotor pasan alternativamente por los conductores del inducido. En una central eléctrica, el eje de la turbina de vapor está montado en el eje del generador síncrono. Es en el generador donde tiene lugar la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Las dos partes básicas de la máquina sincrónica con el rotor y la armadura o estator. El rotor de hierro está equipado con un devanado excitado de corriente continua que actúa con el electroimán. Cuando el rotor gira y el devanado del rotor está excitado, existe un campo magnético giratorio en el espacio de aire entre el rotor y la armadura. La armadura tiene un devanado trifásico en el que el campo magnético giratorio generará una fuerza electromotriz variable en el tiempo. Entonces se produce energía eléctrica a partir de diversas fuentes naturales. Los tipos principales que generan energía eléctrica en la actualidad son energía eólica, solar, térmica, hidráulica y nuclear. Las centrales térmicas o de combustión funcionan con energía producida por una caldera de vapor alimentada con carbón, gas natural. El vapor activa una turbina que a su vez impulsa un alternador para producir electricidad. ¿Cómo funciona la central térmica? En las centrales térmicas, la energía térmica obtenida de la combustión de combustible sólido, principalmente de carbón, se utiliza para convertir el agua en vapor, y este vapor está a alta presión y temperatura. Este vapor se utiliza para guiar el eje de la turbina de la pala de la turbina que está conectado al generador. El generador convierte la energía cinética del impulsor de la turbina en energía eléctrica. En este diagrama de flujo o diagrama de proceso de la central térmica, el combustible se transporta desde las minas a través de trenes hasta la instalación de almacenamiento de combustible en una planta de energía. El combustible transportado a la planta es generalmente más grande en tamaño de partículas, y antes de ser alimentado al horno de la caldera se descompone en pedazos más pequeños, utilizando trituradoras. El combustible se alimenta a la caldera generando una gran cantidad de calor de combustión. Por otro lado, el agua tratada libre de impurezas y aire se alimenta al tambor de la caldera, donde el calor de combustión se transfiere al agua para convertirlo en vapor de alta presión y temperatura. En general, los gases de combustión de escape de la caldera están a alta temperatura, y si este calor no se utiliza conducirá a una gran cantidad de pérdidas.
lo que resultará en una reducción de la eficiencia de la caldera. Por lo tanto, generalmente este calor residual se recupera calentando el aire necesario para la combustión o precalentando el agua antes de enviarla a una caldera. Los gases de combustión se dejan pasar a través de un colector de polvo o un filtro de bolsa para detener las partículas de polvo a fin de evitar la contaminación del aire antes de enviarlo a la atmósfera a través de la chimenea. Protecciones eléctricas asociadas a una planta termoeléctrica. En cuanto al generador, las diversas formas de protección aplicadas al generador se pueden clasificar en dos formas: en los relés de protección para detectar fallas que ocurren fuera del generador y los relés de protección para detectar fallas que ocurren en el interior del generador. Estas son importantes porque se toman como medidas preventivas contra sobrecargas y condiciones anormales de la máquina para que pueda servir con seguridad. Protección contra fallas de aislamiento. La principal protección provista en el devanado del estator contra fallas de fase a fase o de fase a tierra es la protección diferencial longitudinal del generador. Es el esquema de protección más importante para el devanado del estator porque es la protección contra fallas entre espiras. La protección de falla a tierra del estator. Cuando el neutro del estator se conecta a una tierra a través de una resistencia, se monta un transformador de corriente en la conexión de neutro a tierra. El relé de tiempo inverso se usa en el secundario, en el transformador secundario, y cuando el generador está conectado directamente a la barra colectora. El relé de tiempo inverso se usa en el transformador secundario, cuando el generador está conectado directamente a la barra colectora. En caso de que el generador alimente energía a través de un transformador estrella delta, se utiliza un relé instantáneo para el mismo propósito. Protección contra fallas a tierra del rotor. Una sola falla a tierra no crea ningún problema importante en el generador, pero si se produce la segunda falla a tierra, parte del devanado de campo se cortocircuitará y se producirá un campo magnético desequilibrado en el sistema. Y en consecuencia, además, puede haber problemas mecánicos importantes, daños en los rodamientos de los generadores, etc. Protección contra pérdida de encendido de la caldera. Hay dos métodos disponibles para detectar la pérdida de encendido de la caldera. Se proporciona contactos normalmente abiertos con los motores de los ventiladores que pueden disparar el generador si fallan más de dos motores, y utiliza contactos de presión de la caldera que descargan el generador cuando la presión de la caldera cae por debajo del 90% aproximadamente. Centrales de energía hidroeléctrica. Esta es una energía obtenida del agua de río u océano. Estos son trabajos basados en los efectos gravitacionales. Aquí se almacena el agua en una presa o embalse y cuando permitimos que el agua caiga, el movimiento de esta agua a medida que fluye río abajo provoca una energía cinética que hace girar las turbinas. Tipos de centrales hidroeléctricas. Tenemos la central hidroeléctrica de pasada. Esta es una central donde no existe una acumulación apreciable de agua corriente arriba, las turbinas. En una central de este tipo, las turbinas deben aceptar el caudal disponible del río, como viene, con sus variaciones de estación en estación, o sin ello es imposible porque el agua sobrante se pierde por rebosamiento. Como se muestra en las imágenes, se aprovecha un estrechamiento del río y la obra del edificio de la central, que es la casa de máquinas, puede formar parte de la misma presa. El desnivel entre aguas arriba y aguas abajo es reducido, y si bien se forma un remanso de agua a causa del azud, que no es demasiado grande, este tipo de central requiere un caudal suficientemente constante para asegurar a lo largo del año una potencia determinada. También tenemos las centrales eléctricas con embalse de reserva. En este tipo de proyectos se embalsa un volumen considerable de líquido aguas arriba de las turbinas mediante la construcción de una o más presas que forman lagos artificiales. El embalse permite graduar la cantidad de agua que pasa por las turbinas y del volumen de embalsado depende la cantidad que puede hacerse pasar por las turbinas. Con embalse de reserva puede producirse energía eléctrica durante todo el año. Puede existir dos variantes de estas centrales hidroeléctricas, que es la casa de máquina al pie de la presa. Esta suele estar al pie de la presa. En estos tipos de centrales el desnivel obtenido es de carácter mediano. Y también está el aprovechamiento por derivación del agua. En el lugar apropiado por la topografía del terreno se ubica la obra de toma de agua y el líquido se lleva por medio de canales o tuberías de presión
hasta las proximidades de la casa de máquinas. Allí se instala la chimenea de equilibrio, a partir de la cual la conducción tiene un declive más pronunciado para ingresar finalmente a la casa de máquinas. La chimenea de equilibrio es un simple conducto vertical que asegura, al cerrar las válvulas de la central, que la energía cinética que tiene el agua en la conducción se libere en ese elemento como un aumento de nivel y se transforme en energía potencial. Otro tipo de central hidroeléctrica es la central de bombeo. Estas centrales son un tipo especial de centrales hidroeléctricas que posibilitan un empleo más racional de los recursos hidráulicos de un país. Disponen de dos embalses situados a diferente nivel. Cuando la demanda de energía eléctrica alcanza su máximo nivel a lo largo del día, las centrales de bombeo funcionan como una central convencional, generando energía. Al caer el agua almacenada en el embalse superior, hace girar el rodete de la turbina asociada a un alternador. Después, el agua queda almacenada en el embalse inferior y durante las horas del día en la que la demanda de energía es menor, el agua es bombeada al embalse superior para que pueda hacer el ciclo productivo nuevamente. Para ello, la central dispone de grupos de motores, bombas o alternativamente sus turbinas son reversibles de manera que puedan funcionar como bombas y los alternadores como motores. Entre las principales partes de un tipo de central eléctrica se compone de un embalse donde se retiene el agua mediante una presa, una tubería forzada que conduce el agua hasta la sala de máquinas compuesta por una turbina, un generador eléctrico y posteriormente un transformador mediante el cual toda la fuerza hidráulica es transformada en energía utilizable y será transportada mediante la red eléctrica. Central eléctrica a gas. Es una central térmica que quema gas natural para generar electricidad. Las centrales eléctricas de gas natural generan casi una cuarta parte de la electricidad mundial y una parte significativa de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y por lo tanto del cambio climático. Funcionamiento de la central a gas con turbinas de combustión. El compresor que induce aire en el motor lo presuriza y lo alimenta a las cámaras de combustión a velocidades de cientos de millas por hora. El sistema de combustión, generalmente compuesto por un anillo de inyectores de combustible que inyectan un flujo constante de combustible en las cámaras de combustión, donde se mezcla con el aire. La mezcla se quema a temperaturas de más de 2000 grados Fahrenheit. La combustión produce una corriente de gas de alta temperatura y alta presión que ingresa y se expande a través de la sección de la turbina. La turbina es un conjunto intrincado de palas de sección de perfil aerodinámico estacionarias o giratorias alternas. A medida que el gas de combustión caliente se expande a través de la turbina, hace girar las palas giratorias. Las aspas giratorias realizan una doble función. Impulsan el compresor para atraer más aire presurizado a la sección de combustión y hacen girar un generador para producir electricidad. El gas natural se quema en un quemador de turbina de gas que impulsa un generador para producir electricidad. Los gases de escape calientes provenientes de la turbina de gas se envían a un generador de vapor de recuperación de calor para generar el vapor. Este vapor se envía directamente a una unidad de turbina generador para producir electricidad adicional. Luego pasa a través de un condensador para convertirlo nuevamente en agua desmineralizada.